Esto puede salir en los bloopers. Hasta que por fin tomé la decisión de hacer esto. Aleluya. Todo el mundo está feliz. Todo el mundo, mi esposo, mi mamá y yo. Y seguramente Charlie también. Pero bueno, estoy aquí en un espacio súper improvisado, tal cual como soy yo, original, sencilla, auténtica. Me costó mucho tomar esta decisión, la verdad. A pesar de que puede que yo sea como muy extrovertida, quizás, puede que yo sea como muy, sí, chicharachera y que no me dé pena hablar delante de una cámara. La verdad es que sí, sí me da pena, me da muchísima vergüenza. Recuerdo incluso que cuando era niña yo le decía a mi papá que yo quería ser artista, que quería ser cantante, que quería hacer teatro. Y mi papá me decía siempre como que, buenísimo que quieras hacer todo eso, cool, pero es que a ti todo te da pena. Tú sufres de miedo escénico. Y no se equivocó, porque esa es la realidad. Sufro de miedo escénico. Pero bueno, voy a imaginarme que aquí estoy hablando con mis amigos, con mi esposo, con mi familia, y pues estamos hablando de un tema cool que me gusta, o eso creo, y que bueno, que quizás las cosas que les estoy diciendo a ustedes les llama la atención o no, que también es súper válido. Nada, me animé a hacer esto pues en búsqueda de quizás tener como que mi propio espacio, quizás mi manera también de drenar un poco muchas cosas que hay en esta cabeza últimamente rondando, em, pero que no sabía cómo plasmarlo en algo. No soy mucho de escribir, pero sí soy quizás un poco más de esto. Lo he intentado varias veces. No este video, de hecho no sabemos si este video se va a publicar, porque, bueno, es el primero que estoy grabando. Pero digamos que desde hace tiempo vengo con la idea de quiero crear algo. Mi esposo siempre me dice como que a ti no te da pena nada, lánzate. Y bueno, eso lo fui postergando a medida que pasaba el tiempo, hasta que hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 12 de febrero, hasta que hoy 12 de febrero a las 8:01 de la noche aquí en Argentina, Buenos Aires, serían 8:01 de la tarde porque todavía es de día. Dije, vamos a hacerlo. Y bueno, aquí con unas luces improvisadas, con mi teléfono, porque estoy grabando con mi teléfono, porque si uno busca el momento perfecto y las herramientas perfectas, uno nunca se va a dignar a hacer las cosas. Y dijimos, bueno, tenemos estas herramientas, vamos a hacerlo con ellas. Entonces, bueno, parte de lo que quiero hacer en este espacio es, de nuevo, drenar quizás un poco, vomitar las ideas que tengo en mi cabeza sobre ciertos temas, compartirlas con ustedes y que sí, que hay un feedback chévere y que, ¿por qué no? Ustedes también me recomienden temas para hablar y conversar juntos. Y en el tema de hoy, precisamente de tener la disposición de hacer las cosas, yo quiero hablar un poco de lo que es la toma de decisiones. Eso que realmente nos impulsa o no a hacer las cosas que nos gustan, a hacer las cosas que nos motivan, o que por el contrario nos paralizan por completo. Y yo tengo mucho de eso, la verdad. Soy una persona que le cuesta demasiado tomar decisiones. Eh, no he ido, nunca he tratado esto en terapia, sería bastante interesante, pero yo creo que va un poco desde, bueno, capaz un poco de contexto. Yo soy hija única de mamá y papá. Mi mamá y mi papá siempre me consintieron demasiado, pero al mismo tiempo, sobre todo del lado de mi mamá, siempre intentó como hacer que yo fuera un poco más independiente, más allá de que yo, pues obviamente, dependiera 100% de ellos, ¿no? Porque soy su hija. Pero yo creo que toda esta independencia que mi mamá me daba cuando era sobre todo pequeña, mi papá la contrarrestaba un poco, porque mi papá era un hombre demasiado sobreprotector. Mi papá, pues yo era la sometida de mis amigos. Yo para sacarle un permiso a mi papá, yo tenía que hacerlo como un año antes, porque básicamente yo siempre que le iba a pedir permiso a mi papá para hacer algo, mi papá me decía que no. No, mi papá no dejaba que yo terminara de pedirle el permiso para él decirme, tú sabes cuál es la respuesta.
Entonces quizás ese miedo a atreverme a hacer cosas, a lo mejor van por ahí los tiros, no estoy tan segura, puede que sí, puede que no. Em, pero por ahí puede venir, ¿no? Y a mí me cuesta un montón y es algo que yo siempre lo converso con mi esposo, porque mi esposo, a diferencia de mí, quizás por eso nos complementamos, él quizás sí es un poco más arriesgado. Toma, sí, le gusta como tomar un poco más de riesgos a comparación de mí, que quizás me paralizo un poco más cuando evalúo demasiadas cosas que están alrededor, veo demasiados los pros, pero demasiados los contras, me da un miedo enorme y me paralizo, ¿no? Y un poco también es esto que estoy haciendo hoy. Creo que hoy estoy de alguna forma retando mi miedo a tomar decisiones, a sentarme aquí a hablar con ustedes sobre esto, porque esto es algo que venía postergando desde hace bastante tiempo. Y bueno, finalmente estoy aquí. Y cuando hablo de tomar decisiones, capaz muchas personas lo verán desde desde el punto de vista, no sé, corporativo, empresarial, bueno, la toma de decisiones, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones, y sí, cool, pero yo creo que principalmente uno tiene que comenzar a tomar decisiones sobre la vida de uno mismo, ¿no? Y de todo, y yo creo que eso va desde el principio de nuestras vidas, desde que somos niños, desde que, bueno, empezamos la adolescencia, desde que vamos creciendo, todos los días es una toma de decisiones constante en donde nos tenemos que arriesgar o no a que salga bien o que salga mal. Y cuando ya te adentras un poco más a la adultez, que ya tienes quizás contigo un poco más de responsabilidades, sabes que esas decisiones van a, bueno, permear a quizás a otras personas, a ti mismo o al contexto que te rodea en general, ¿no? Entonces, parte de las decisiones que yo he tenido que tomar en mi vida, yo creo que una de las más trascendentales de mi vida, bueno, fue precisamente salir de mi país. Fue una decisión que yo postergué durante años, incluso antes de estar con mi esposo, antes de que comenzáramos a ser novios, ya yo tenía en la cabeza la idea de ese papá que me sometía y que me decía, no vas a salir. Bueno, era el primero que me decía como, te tienes que ir. Y yo precisamente por ese miedo de, ¿y si me va mal? ¿Y si no consigo oportunidades? ¿Y si, no sé, no me llevo bien con la gente que voy a estar en el país? ¿Y si no me gusta la cultura? ¿Y si me pagan mal? ¿Y si me tratan? O sea, es un montón de cosas que llegan a la cabeza y yo estoy seguro que todos ustedes han pasado por lo mismo, hasta con las cosas más pendejas, hasta con el simple hecho de ir al supermercado y agarrar dos tipos de harinas o de pastas o de arroz y decir cuál será la mejor. Y te quedas como que un rato viendo las etiquetas y cuál será la mejor y cuál será la peor, y al final agarras la que tengas que agarrar y ya está. Y ya cuando estés en tu casa preparando la pasta, preparando el arroz, pues te darás cuenta si es buena o mala la marca. Básicamente es lo que, pues, es la vida, ¿no? Tomar decisiones, salgan bien o salgan mal. En mi caso tuve que tomar la decisión. No fue obligado, porque realmente tomar la decisión de salir del país no fue algo o que alguien me obligó, importante destacar, porque yo sí siento que me obligaron y bueno, evidentemente el contexto, ¿no? Me obligó a tomarla. Pero no hubo alguien que me dijera como, mira, esto es un ultimátum, o por ejemplo, no sé, mi esposo que me dijera, mira, ¿es esto o no vamos para el baile tú y yo? No, sino que fue como el contexto. Yo venía pasando una muy mala racha, que después eso lo podemos hablar en otro momento. Eh, y pues las circunstancias me llevaron a decir, Andreina, es el momento de partir, de tomar esta decisión dolorosísima, porque no solamente era dejar a mi familia, que básicamente mi familia es mi mamá y mi perro, sino, bueno, todo, dejar mi ciudad, dejar mis costumbres, dejar mi casa, dejar los espacios que naturalmente habitaba, ¿no? Era dejar absolutamente todo bajo contextos inciertos que, porque si bien aquí en el país en donde estoy tengo familia y tengo amigos y pues obviamente me encargué de documentarme bastante del país,
siempre va a ser un lugar desconocido para uno. Siempre va a ser un lugar, bueno, por lo menos yo que nunca había venido para Buenos Aires, yo no sabía absolutamente nada de la cultura argentina, más allá de, bueno, Messi, Maradona, el mate, más allá de eso, uno no sabe realmente cómo es la cultura de un país si no vives y te adentras en él. Y me tocó, pues literalmente, empacar como 5 maletas. Y es muy chimbo cuando estás en ese debate interno. Y yo sé que muchos de ustedes también lo habrán pasado cuando saliendo del país están haciendo su maleta y se están replanteando toda su vida como una película en la cabeza y diciendo, bicho, ¿será que de verdad me va a ir bien? O sea, ¿será que esto es una buena decisión? Cuando ya tienes pasaje comprado, cuando ya tienes todo listo, que ya pagaste Airbnb, ya le dijiste al amigo tuyo que ibas a invadirle el cuarto, o sea, ya todo está listo y tú aún todavía estás. ¿Será que de verdad esto es una buena decisión? Y no es hasta que obviamente te lanzas como gorda en tobogán y te vas y lo haces que te das cuenta de si es una buena o una mala decisión, que al mismo tiempo siento que a veces uno piensa que las consecuencias de esas decisiones se van a ver de inmediato. Y no es así, mucho menos cuando uno habla de una migración. Cuando uno habla de una migración es como que demasiados procesos juntos, ¿no? Es como, bueno, no sé cuánto tiempo vas a tardar a adentrarte en la cultura, realmente saber, no sé, la primera vez que vas a migraciones a poner la huella, la primera vez que te abres una cuenta de banco, la primera vez que usas el sistema de transporte. O sea, yo creo que eso es como un trabajo paulatino, ¿no? Pero el punto es que tomar las decisiones siempre es demasiado complejo. En mi caso, como les decía, yo soy hija única y a mí lo que más me costó fue dejar a mi mamá. Esa era como que la decisión que a mí más me perturbaba en la vida, porque qué fácil hubiese sido que mi mamá no hubiese existido en mi vida, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tengo una madre. eh, y bueno, obviamente ella se quedaba sola. Mi papá falleció hace algunos años atrás. eh, y ella se quedaba absolutamente sola. Entonces, eh, bajo ese contexto, para mí era como dejarla sola en Venezuela. Su familia también prácticamente está fuera del país. Eh, en fin, es como un montón de cosas que le pasan a uno por la cabeza en ese momento que sencillamente, si es decisión tuya, si esa decisión te paraliza o por el contrario te impulsa a continuar y a echarle pichón a lo que venga. Yo, después de tanto pensarlo, después de tanto meditarlo, después de tanto llorar, después de tanto pensar, después de tantas frustraciones, después de tanta rechera del contexto en general en el país, dije sí, esto es lo que yo tengo que hacer. Porque ya el sistema a mí me estaba consumiendo internamente, o sea, la psiquis me la estaba quemando y yo no, y para mí eso no era vida. O sea, yo decía, esto no es vida para nadie vivir así. Porque bueno, por ahí hay otros contextos que, eso capaz ni lo hablamos nunca. Pero tomé la decisión, me vine para Buenos Aires con mi esposo, como con 5 maletas, porque hasta eso es difícil tomar decisiones. ¿Qué meto en la maleta? ¿Qué realmente es importante de lo que tengo en mi closet que yo verdaderamente tengo que traérmelo en una maleta? Bueno, yo dejé un montón de cosas, afortunadamente me traje la mayoría de las cosas que realmente necesitaba, pero eso es un debate interno muy arrecho porque todo el mundo piensa que eso no vale. Agarras la maleta, metes tus zapaticos, metes... No, pero yo quiero la camisita ruñía que yo tenía cuando dormía. Esa es la camisa que yo quiero. Bueno, pero Andreina, pero allá te puedes comprar otra, no me interesa. Yo me quiero traer la camisita ruñía que yo tengo desde que estaba en 5º grado. Porque todos tenemos una camisita ruñía con la que dormimos hace 10 años.
Entonces, hasta ese tipo de cosas que uno lo ve tan estúpido y tan tonto, te pegan, porque tú quieres meter en una maleta toda tu vida entera y resulta que cuando estás armando la maleta es donde tú dices, después de tanto quejarte de que no tenías ropa, es donde tú dices, coño, la verdad es que yo tengo bastante vaina aquí en esta casa. Y bueno, te toca enfrentarlo, tomar decisiones, decir, bueno, la camisita ruñida, creo que ya es hora de dejarla ir. Y bueno, capaz meter cosas en la maleta que sean un poco más importantes y necesarias para todo el proceso que se viene después. Pero bueno, yo a pesar de que estoy aquí hablando, yo no sé cuánto tiempo tengo yo grabando esto, no tengo ni idea. Bueno, no, sí, yo sé, porque yo dije que eran las 8:01, son las 8:14. Tengo 13 minutos hablando. O sea, esto es importante. Pero bueno, yo no hice el trabajo así a lo loco. Yo hablé con mi mejor amigo ChatGPT, amiga, porque es mujer. No le tengo nombre todavía, pero es amiga mía. Y bueno, mucho de lo que ella me estaba diciendo es que no, no se trata de decidir por decidir y ya, sino de entender muy bien y de meditar la decisión que vas a tener. Entonces, bueno, entre las cosas que ella me dice, decidir o el no decidir también forma parte de una decisión. Es decir, el que quizás yo hubiese dicho no me voy del país también forma parte de una decisión y no todo el tiempo el no decidir cosas significa que eres un cobarde o que te dio miedo, sino que también eso forma parte de las decisiones que uno toma en la vida. Si, bueno, tuviste 10 años con tu pareja y el día de mañana pues la relación no funciona y te hace daño, no te sientes bien, pero bueno, tú estás ahí con tus chamos, coño, yo no quiero dejar a mis hijos sin papá, pero al mismo tiempo dices, bueno, pero me estoy haciendo daño yo misma. No, yo prefiero dejarlo. Eso es una decisión. Así para otras personas quizás no sea la mejor decisión, el no decidir también está bien. Entonces, ella lo que me dice acá es que cada vez que evitamos decidir, ya estamos tomando una decisión, básicamente lo que les acabo de decir. Por ejemplo, no elegir el trabajo, no terminar una relación, no empezar ese proyecto, no hablar de algo incómodo, eso también tiene consecuencias. Y a mí me pesaron mucho esas consecuencias varias veces cuando no tomaba la decisión que según el común yo debía tomar y era como, bueno, pero esta es la decisión que estoy tomando y ya. Otra de las cosas que yo creo que también es sumamente importante a la hora de tomar decisiones es saber diferenciar si son decisiones impulsivas o si son decisiones, si son decisiones emocionales. Por ejemplo, decidir con emoción no es malo. Decidir por impulso sí puede serlo. Porque, bueno, ¿saben aquello que dicen de, bueno, si un poco piensa con cabeza fría? Cuando uno pasa ahí una rabia enorme y estás como en el punto de más rabia del momento y te dicen, ya va, piensa con cabeza fría. Porque ahí obviamente va a privar esa decisión impulsiva y quizás emocional y no quizás la más racional, ¿no? Entonces, una buena decisión no es fría ni calculadora siempre, pero debería pasar por este filtro. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT con respecto a esto. Y nos hace algunas preguntas. ¿Estoy reaccionando o estoy reflexionando? ¿Estoy escapando o estoy avanzando? ¿Estoy decidiendo desde el miedo o desde la expansión? Yo creo que estas son preguntas como bastante profundas que uno incluso no todo el tiempo siendo la persona más elevada la sabe responder. Eh, ¿Cuántos por millones de cosas no hemos reaccionado a cosas sin pensarlo, sin antes reflexionar lo que estamos diciendo? Por ejemplo, yo antes era una persona demasiado impulsiva por la boca. Yo decía cualquier cosa y no me importaba decirlo y no me importaba cómo tú lo fueras a tomar, porque bueno, porque yo soy así, porque yo soy sincera, porque eso es lo que uno dice cuando
cuando es bastante inmadura, porque yo soy sincera. Y bueno, y si no te gusta, pues eso es problema tuyo. Y resulta que no, que con el pasar del tiempo, que me di bastantes trancazos, precisamente por eso, es que mi papá decía algo que era, y yo siempre lo tengo aquí, que la lengua no puede funcionar más rápido que el cerebro. Y yo creo que un poquito por ahí. Yo creo que primero es reflexionar lo que uno va a decir, lo que uno, cómo uno va a actuar, y luego, ya después de haberlo reflexionado y haberlo digerido completamente, es que uno puede accionar a eso y no hacerlo de manera impulsiva. Aunque a veces los impulsos son buenos. Ojo ahí. Evaluar consecuencias a corto y largo plazo. Yo creo que esto es importantísimo a la hora de la toma de decisiones, porque ahí es donde tú realmente vas a ver de qué manera te está impactando esta decisión que estás tomando. Antes de decidir algo importante, tienes que preguntarte cómo me afecta en un mes, cómo me afecta en un año o cómo me afecta en 5 años. Muchas decisiones que parecen buenas hoy nos complican mañana y muchas que incomodan hoy nos liberan después. Y yo creo que esto particularmente me resuena mucho con esto que estoy haciendo ahorita con ustedes. Yo pospuse esto, como les dije hace tiempo, un montón de veces. Y bueno, uno siempre hace los proyectos con respecto a esto, ¿no? Bueno, ¿y cuándo va a ser que yo voy a cobrar por esa vaina? ¿Cuándo va a ser la retribución de este proyecto? Y uno se queda mucho en eso de, bueno, si no hay plata de por medio, yo mejor no hago nada. Y resulta que me quedo con esto último que me dijo, muchas decisiones que parecen buenas hoy nos complican mañana y muchas que incomodan hoy nos liberan después. Y a mí esto me está incomodando un montón. El hecho de estar aquí sentada, quizás hablándole a la nada, pero esto a mí me incomoda un montón. Yo aquí donde estoy, señores, yo estoy sudando, porque además estamos en verano aquí en Buenos Aires y yo estoy sudando. Y estoy demasiado incómoda. Pero dije, lo voy a hacer. Quizás el día de mañana me libera, ¿verdad? A ver, como punto número 4, ella nos dice, alinear la decisión con tus valores. Esto es clave. Una buena decisión no siempre es la más cómoda, es la que está alineada con quien quieres ser. Las preguntas poderosas son, ¿esta decisión me acerca a la persona que quiero ser? ¿Estoy traicionando mis valores por comodidad? ¿Estoy eligiendo aprobación o coherencia? Yo creo que esto es, bueno, ¿cuántas veces uno no se fue para la rumba con la amiga porque la amiga te sonsacó? Porque, ay, acompáñame, acompáñame. Y cuando fuiste la pasaste horrible y dijiste, me hubiese quedado en mi casa tirada viendo televisión. Y yo creo que eso uno lo va ganando a medida que vas creciendo, vas madurando y vas poniéndote principalmente tú, sí, principalmente como primera persona. Y no quizás dejándote llevar por otras personas, que yo creo que es mucho esto de que tus decisiones se alineen con tus valores. Si un trabajo no te gusta porque el valor de esa empresa no va contigo, no tienes que tomarlo porque estás desempleada. Si ese trabajo no resuena contigo, no es para ti, porque lo que veníamos hablando anteriormente, si una decisión que parece buena hoy, puede que parezca buena hoy, mañana puede ser horrorosa. Entonces, muchas veces tomamos decisiones quizás por la premura del momento y no nos ponemos a evaluar que esto puede afectarnos a nivel moral y sí, interno de cada uno de nosotros. Esto que viene a continuación me parece increíble, que es aceptar que toda decisión tiene pérdida. Toda decisión tiene pérdida. Y esto es muy real, es demasiado crudo. Cada decisión implica renunciar a algo, sea bueno o sea malo. Yo, poniéndoles el ejemplo, yo, bueno, tomé la decisión de venirme para acá y perdí básicamente mis raíces, toda mi vida, básicamente mis 34 años, los perdí, no, bueno, por supuesto entre comillas, ¿no? Pero digamos que yo puse en una balanza que, coño, tengo una vaina aquí en el ojo que no me deja continuar. Yo puse en una balanza el hecho de
estar tranquila y estar en paz a cambio de dejar toda mi vida en otro país, en mi país. Y ella nos dice acá, si eliges estabilidad, quizás renuncias a aventura. Si elegiste emprender, renuncias a seguridad. Si elegiste quedarte, renuncias a irte. Tal cual. Coño, vale, qué sabio es ChatGPT, de verdad. La madurez está en aceptar la renuncia, no en intentar tenerlo todo. Y yo creo que uno peca demasiado de eso y creo que ese, por ejemplo, ha sido como mi error constante a la hora de tomar decisiones, que yo siempre quiero tenerlo todo. O sea, ¿por qué tengo que tomar esta decisión de mierda? Si yo quiero estar, de nuevo, este va a ser un tema que voy a sacar mucho en nuestras conversaciones. Si yo quiero estar en mi país, ¿por qué no puedo estar en mi país? Ah, bueno, entonces un montón de cosas, ¿no? Bueno, pero es que no hay luz, pero es que no hay seguridad, pero es que los sueldos son una mierda, pero es que bla, bla, y paré de contar. Pero yo lo quería todo, pero lamentablemente no se puede y es un poco entender que así es la vida, ¿no? Y con eso nos lleva a responsabilizarte del resultado. Una decisión madura incluye esto. No siempre puedo controlar el resultado, pero sí soy responsable de haberlo elegido. Esto es clave precisamente en este ejemplo que les decía de, bueno, tengo mi pareja, tengo los chamos y soy infeliz con esta persona, pero bueno, decidí quedarme. Y porque, bueno, es por el bienestar de mis chamos, decidí quedarme en una relación infeliz, pero es mi decisión. Y no tengo por qué el día de mañana decirle a mis hijos, es que por tu culpa yo fui infeliz con este hombre de mierda, porque yo me quedé porque no quería que ustedes se criaran en una familia separada. ¿Cuántos cuentos no hay de eso en la vida? Yo he escuchado al menos 100. O sea, personas que están en una relación de forma infeliz simplemente porque yo no quiero que mis hijos estén en una relación, una familia separada. Y por dentro eres tú la que estás infeliz. Pero si tú eres la que decides tomar esa decisión, amiga, usted va con esa decisión para adelante y bueno, esa ya es tu responsabilidad porque tú tomaste esa decisión. Eso cambia completamente la narrativa de víctima a protagonista. Importante. Ya no eres víctima, tú tomaste la decisión de tu vida en ese sentido. Pero bueno, ya ChatGPT aquí básicamente me dijo, bueno, aquí ya, ya es todo. Pero una de las reflexiones finales que me dice ella es, las decisiones no definen solo lo que hacemos, define en quién nos estamos convirtiendo. No decidir también construye una vida, solo que muchas veces no es la que queríamos. Y a veces uno tiene como que esa idealización de la vida de uno demasiado, no sé si es hollywoodense o bueno, la vida perfecta, la casa, los chamitos, el perro, el gato, el parquecito y todo perfecto. Y resulta que la vida no es así. La vida es más grises, que colores. La vida está llena de tropiezos, así como también está llena de cosas increíbles. Pero ahí hay sus cosas chimbas en la vida y hay que aceptarlo y hay que vivir con eso y hay que, dicho, encaminarse a vivirla así. Porque si tú te quedas en el qué bolas, el que yo hubiese hecho esto, porque importante, yo sí soy de las que piensa que lo hubiese no existe, que después de que tomaste esa decisión, bicho, tienes que, como dicen en Argentina, bancártela, porque fue tu decisión y es tu responsabilidad asumirla y bueno, ya después de eso, amigo, mira, cargarla aquí responsablemente y seguir para adelante. Eso es todo. Entonces, bueno, yo no sé cuánto tiempo hablé aquí, 27 minutos, esto es demasiado. Joda, chicos, recha. Nada, esto fue el primer desahogo que, porque yo siempre le decía a Fabio, mi esposo, que, y él es el que siempre, yo no sé por qué estoy ligando una vaina con otra, pero bueno, me iba a despedir y terminé saltando de una verga con otra, pero bueno. Eh, yo creo que la toma de decisiones a uno en cualquier aspecto de la vida, a uno le cuesta
porque precisamente, y era una de las cosas que nos decía acá, el hecho de perderte lo que hubiese pasado si hubieses tomado esa otra decisión, es lo que nos duele. Ahorita mismo yo estuviese preguntándome qué hubiese pasado si no nos hubiésemos ido de Venezuela. Bueno, básicamente a mí me hubiese encantado vivir el 3 de enero. Me hubiese fascinado vivir el 3 de enero. Pero quizás si no me hubiese ido, no hubiese pasado mi primer 31 de diciembre en Río de Janeiro. Quizás no estuviese viviendo con mi esposo sola en un apartamento con nosotros dos aquí hablando con ustedes. Entonces, se trata de eso, de lanzarnos sin frenos o con un poquito ahí más o menos metiendo freno un poquito, pero bueno, al final, si es de Dios, del universo, de la vida, que te deje ese trancazo, te lo vas a dar. Yendo a 1000 por hora o yendo pasito a pasito. Así es la vida, amiga. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este, no sé si primer episodio, pero a mí me gustó mucho hablar de esto, me sentí como que bastante liberada. Siento que necesitaba decir esto. Por favor, suscríbete, comparte, dale like. Dime qué cosas quieres hablar acá. Me emocionaría un montón poder leerles y escucharles. Y bueno, ver qué nos depara esto. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Ay, Dios. Yo no sé si todavía no se grabó.